Si a la naturaleza se le prohíbe entrar por la puerta, entrará por la ventana. La Iglesia Católica, y en concreto la carismática Abadía de Montserrat, está teniendo ocasión de comprobarlo con los escándalos que ocultó y ahora se conocen a puñados. Su descrédito doctrinal en materia de sexo es indecible. Siglos y siglos lo ignoró. Ahora en España llama ignorantes a quienes se están tirando de la manta, y ateos, irresponsables, perversos, a aquellos niños hoy adultos que fueron víctimas de abusos de frailes lascivos. También en Roma ha salido el bueno de Francisco, el Papa, a pedir perdón por ocultas relaciones de curas y monjas. No hay día en cualquier parte del mundo que no salte un escándalo de abuso a menores dentro de los muros de un convento, de un noviciado o de una iglesia. Pero mientras Francisco se da golpes de pecho y afronta como puede un pasado tan negro, se niega a desatar el celibato. Cilicio, que yugula el sano ejercicio del amor y el sexo por puro gusto. Desátalo, Francisco, quítale las cadenas. La Iglesia puede seguir ajena a la llamada de la carne, pero demasiadas veces llamó a su puerta este cartero. Y ahora vamos con un filósofo que ponga un poco de orden a todo esto, José Carlos Ruiz y el arte de pensar. Es filósofo cordobés muy contemporáneo que enseña y escribe libros que defienden el arte de pensar. José Carlos Ruiz es especialista en pensamiento crítico y profesor en la Universidad de Córdoba. Colaborador habitual en prensa, es autor de diferentes ensayos donde reflexiona sobre las relaciones entre filosofía y educación. En su última obra, que lleva ya varias ediciones, titulada El arte de pensar, analiza cómo las enseñanzas de los grandes filósofos pueden servirnos también para ejercitar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Hay que aplicar la filosofía a lo cotidiano, al hoy y el ahora. Por ahí aparecen perfectamente relacionados el mito de la caverna de Platón e Instagram, por ejemplo, o quizá también la idea de que la cultura y la filosofía crean herramientas para domar nuestra fiera interna. Entre los nombres de grandes filósofos se cuela el de Amancio Ortega, asociado al virus de la falsa esperanza, y también plantea la problemática de querer ser y no hacer, evitar el tramo de la formación, del sacrificio del camino. Para José Carlos Ruiz, hoy día estamos plantando césped, no árboles. José Carlos Ruiz, lo primero, felicidades, porque en 6 meses el arte de pensar vaya por la 4ª edición, yo tengo la 2ª, y esto en un libro que divulga la filosofía es una buena noticia. Pues muchas gracias, sí que es verdad, estamos funcionando muy bien, parece que el libro gusta y bueno, esperemos seguir así. José Carlos, ¿cuál es la lección más provechosa que tú has sacado de la filosofía? Pues que para tener una vida auténtica es necesario pensar. Te diría, lo resumiría literalmente así, es decir, si quieres tener una vida enraizada, que tenga profundidad, analizar el objetivo vital de fondo de todo el proyecto que tienes en la vida, creo que la filosofía es el mejor instrumento. Bueno, con este libro, El arte de pensar, cómo los grandes filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico, ¿qué quieres enseñar a tus alumnos? ¿Qué quieres enseñarnos a los lectores? ¿Qué quieres enseñar a quienes nos estén viendo en este momento? Bueno, como te decía antes, el fondo del libro tiene que ver mucho con lo que yo había descubierto a nivel personal, y es que a través del trabajo insistente del análisis crítico, es decir, aprender a analizar críticamente las cuestiones vitales, las que nos componen como seres humanos, desde la individualidad, desde tu propia individualidad, ¿no? Se puede llegar a tener un proyecto de vida sensato y feliz. Y se puede llegar porque en todo ese proceso, la continuidad del pensamiento, si consigues hacerlo de manera relativamente correcta, hace que tu identidad te la construyas, cosa que hoy en día es muy complicada. Bueno, esa idea que ya ha salido, la idea del pensamiento crítico, que tú mantienes que hay que fomentarlo, que hay que entrenarlo, que hay que cultivarlo, creo que incluso con una experiencia que estás llevando en los colegios, ¿no? Bueno, fomentar, ¿qué es el pensamiento crítico? La definición es complicada, No hay, los académicos no se han puesto de acuerdo en dar una definición objetiva, y los papers estos americanos que yo me leía para investigar no llegaban a un acuerdo. La comunidad científica no tiene el acuerdo de definición, así es que al final lo que decidí fue coger lugares comunes y analizar algo de manera muy simple y ponerlo al servicio del lector y decirle, bueno, el pensamiento crítico yo lo entiendo como la suma de las circunstancias propias y ajenas
a las que se nos están olvidando, es decir, no prestamos demasiada atención a las circunstancias ajenas, y saber interpretar bien los contextos en los que nos vamos desarrollando como personas. Si conseguimos que esos dos factores sean parte de nuestra identidad, es decir, en el día a día, ponerlo en marcha, al final es muy probable que el pensamiento crítico tenga una facilidad a la hora de tomar decisiones que sean óptimas para nosotros. Y eso es lo que a lo largo del libro intento poner sobre el tapete. Que no nos lo traguemos todo lo que nos cuentan. No, y además es una actitud... hay en algún capitulito que hablo del escepticismo, ¿no? Sí. Pero del escepticismo a nivel metódico. Porque hay dos tipos de escepticismo. Está el escéptico que busca el escepticismo como finalidad, es decir, la duda como fin, y por lo tanto no hay progreso, sino simplemente se queda estancado en la duda y prefiere no opinar. Y luego está el escéptico, digamos, cartesiano, metódico, que ¿Séneca? dice... sí, también. Es un estoico, además, de lo mejor que hemos tenido en la historia de la filosofía. Que aquí la dedicas también, sí, ¿cómo no? Para mí es un referente, y además, aparte de un paisano, un referente, sí, ¿no? Y tú dices en la introducción, nos han condenado a ser felices por obligación y, lo que es más preocupante, por imitación. Nos han sugestionado para sentirnos felices, pero ojo, que sentirnos felices no es lo mismo que serlo. Nos han convertido en drogodependientes emocionales. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque la palabra comodín hoy es la felicidad. Sí. ¿No? Todo el mundo habla de la felicidad, hay que ser felices, pero ser feliz, José Carlos, ¿no es una cuestión de azar? No creo que sea azar. ¿De suerte? Y que tampoco... Sí, la suerte tiene mucho que ver, y el azar, pero no es una cuestión de azar y de suerte. La felicidad, decía, creo que era Kierkegaard, el que cuando hacía un análisis de la vida comentaba: la vida cobra sentido mirando hacia atrás, pero se tiene que vivir hacia adelante. Entonces, el concepto de felicidad que desarrollo a lo largo del libro tiene mucho que ver con ese mirar hacia atrás. Es decir, el que tú vas haciendo cosas y tienes que pararte de vez en cuando y mirar hacia atrás para darle sentido al proyecto que estás teniendo. Y entonces esa recompensa emocional, y creo que cito en el libro a Spinoza, Spinoza decía, la alegría es cuando tú notas una mejoría, o bien en el plano mental, o bien en el plano anímico, en el plano físico, y esa mejoría viene a ser un fondo de felicidad. Pero no es la felicidad que comento al principio, no esa drogodependencia emocional de tener que estar... Porque ha habido un salto muy preocupante del campo material al campo emocional en el mundo del consumo. Es decir, con la globalización, una de las cosas que tenemos muy claras, y hemos conseguido mentalizar a la gente, es de que el consumo material, el exceso de consumo material, al final es perjudicial para el planeta. Entonces, sabiendo que este mensaje es dañino, el sistema ha sido muy inteligente y ha disfrazado ese consumo material en consumo emocional. Y cuando empezamos a consumir emociones y fijas la felicidad en ir abasteciéndote de esas emociones constantes, entras en una dinámica que no tiene fin. Claro. No tiene fin, pero moralmente sientes que estás mejor cualificado para hacer eso que para gastar en cosas materiales, porque tiene una carga moral que te parecía que era imprudente, ¿no? Y eso es confundir también la felicidad con el dinero. Es lo mismo. Es gastar, y cuando no hay dinero para gastar, porque también todo se acaba, entonces vienen las depresiones y las enfermedades mentales que tú apuntas como un grave problema de nuestra sociedad, ¿no? Sí, yo lo que digo es que hay una industria en torno a la autoayuda que tiene dos perfiles. Un perfil es el que te dice, tú puedes lograrlo todo, y puedes empezar a hacer estos 21 pasos o en 21 días conseguir todo lo que te propongas y hacer un reto y tal, y te compras estos libros y te pones mano a la obra, y cuando después de un tiempo ves que tú no tienes nada que ver con lo que te dice ese libro, porque el libro está hablando de lugares comunes, ¿no? Te compras el segundo libro que se retroalimenta, que es cómo salir de la depresión y de la desesperanza, ¿no? Entonces es un núcleo en el que se va dando vueltas y se retroalimenta. Uno es cómo conseguirlo todo y otro es cómo salir de aquello que no has conseguido. De donde, claro, esa insatisfacción que te crea. Es que los coaching, estamos en un momento ahora que es todo... Y luego hay un peligro tremendo que tú lo apuntas casi al final de... Bueno, apuntas, todo el libro está interrelacionado, ¿no? Pero cuando dice el virus de la esperanza... de la falsa esperanza. Y es esa idea de que tú puedes, no todo el mundo puede conseguirlo todo, pero ahora nos venden como que todo el mundo puede ser Amancio Ortega, todo el mundo puede ser rico, todo el mundo puede ser emprendedor, y de emprendimiento a desprendimiento... Hay un paso pequeñito. Muy pequeño, ahora todo, ¿no te parece que...? Sí, y el tema es que al sistema le interesa mucho que tú tengas la falsa esperanza metida como un virus, porque mientras te dure vas a ser muy productivo en todos los sectores, ¿no?
Y empezando por la relajación estética. Yo hablo ahí de que ha habido una relajación estética en las clases sociales altas, que antes, hace 40 o 50 años, tú veías a alguien que era de clase social alta y todo lo que era en torno suyo sabías que era intocable para ti. El traje, el reloj, sí, el coche, absolutamente todo, ¿no? Desde el momento en que los nuevos ricos se visten con tus pantalones vaqueros, tus camisetas y usan tu teléfono móvil, ya la imagen, que es muy poderosa en el ente común, en el ideario e incluso en la formación de tu identidad, esa imagen que tú empiezas a consumir te resulta cercana. Y esa cercanía te va provocando una falsa idea de facilidad para poder imitar ese proceso vital, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a consumir una falsa idea de cercanía. Y además, tú lo de dices éxito. aquí, nadie quiere calificarse como clase obrera, aunque lo sea. Bueno, eso no es mío, eso es de Chaps, Bueno, de Owen sí, Jones. lo recoges aquí. Pero hasta la depresión se apoderan de ti porque percibes cercano algo que en realidad está muy lejano y casi inalcanzable. Sí, y además... Que es lo que tú estabas contando ahora. Pero esto, la lucha de clases de la que hablaba Marx, filósofo, no sé si lo considera filósofo, historiador... Economista, Dios sabe qué. No saben, pero Marx... parece que ya no existe la lucha de clases, como que ya fuéramos todos la misma clase, y no es así. No, no es que así. lo que tú estás no es diciendo. así, ¿no? Se ha intentado uniformar porque y Owen Jones lo dice en su libro, ¿no? Si los de la clase baja les consiguen meter el gusanillo de sentirse que son clase media, entonces sus aspiraciones serán mayores, intentarán llegar arriba, ¿no? Pero si de repente tú a una persona le dices, mira, eres clase social económica baja, no pasa nada, eres baja, ¿no? La problemática de ascender es mucho más fuerte y por lo tanto el desánimo para subir es mayor. Entonces interesa que tengamos esta falsa idea, yo lo llamo falsa idea de igualitarismo y de meritocracia, ¿no? Son dos y luego ideas. viene el low cost, que hace que eso sea, que uno perciba, esto es como la caverna, perciba, el mito de la caverna, que percibe por ese low cost, facilidad de poner la misma camiseta o la imitada, o el reloj imitado, y creernos que somos todos iguales. Y eso es, sobre todo en la capacidad de, en fin, de tener recursos, ¿no? Sí, y además en el fondo de esa aparente igualdad yo creo que hay un problema mayor y está el problema de la identidad. Es decir, estamos viviendo una época en la que estamos educando de manera muy superficial las identidades de nuestros jóvenes. Y la brecha generacional que se ha abierto entre nosotros y ellos es cada vez más grande, y los referentes que tienen, antes en nuestra época los referentes eran cercanos y los conocías, incluso en persona. Es decir, en tu bloque sabías que el del quinto era abogado y tenía un poquito más de caché y era un hombre pues, que te gustaba cómo trabajaba y tal, y al final bueno, pues tenías un cierto referente ahí o en el profesor, pero eran cercanos. Desde el momento en el que ha entrado Internet en el ideario común, y nosotros tenemos menos tiempo para tener esa cercanía con nuestros hijos y convertirnos en referentes, ellos empiezan a coger referentes virtuales. Claro. Y su identidad es una identidad, no voy a decir falsificada, pero sí virtualizada en una parte. Estoy viendo ahí la foto de Steve Jobs y ahora todo el mundo se cree que en un garaje pues puede llegar a ser Steve Jobs. Oye, José Carlos, oyéndote me pregunto, ¿por qué de estas cosas que todo el mundo entiende, que tú lo estás contando, ¿por qué de esto no se habla en las campañas electorales? Bueno, supongo que al ciudadano de a pie igual no le interesa demasiado que le tengan que estar recordando que su identidad no es auténtica. Y yo la preocupación no la tengo en la campaña electoral, yo la tengo después en la elaboración de la ley. Es decir, necesitaría que nuestros políticos tuvieran una conciencia más profunda de los problemas que estamos generando en esa desafección emocional cercana con la gente de alrededor, en esta virtualización de la vida que se está generando en nuestros jóvenes, y quizás sería el momento de empezar a implantar en algunas leyes educativas un poco de análisis crítico desde primaria. No estoy hablando desde secundaria y bachillerato, sino empezar desde el principio con insistencia y perseverancia. Y no es complicado, ¿eh? Tú lo estás intentando o lo estás haciendo. Bueno, lo estoy trabajando en Córdoba, compañeros. Sí. Exactamente, pero digo que igual, digo las campañas electorales como podría decir en las tertulias de televisión. ¿Por qué en la televisión no se habla de esto que tú estás apuntando, de estos problemas? ¿Por qué no se habla? Quiero pensar que los ratings de audiencia son los que dominan, ¿no? Y entonces aquí está siempre la problemática de saber si la televisión tendría que servir para ayudar a educar al ciudadano en ciertas cosas o la televisión se tiene que someter al gusto del ciudadano, ¿no? Y esa polémica es difícil de solucionar. ¿Tú crees que los andaluces entienden mejor a los políticos o a los filósofos? ¿O han entendido a lo largo de la historia? Yo creo que sin duda los andaluces. Yo creo que el andaluz tiene una riqueza
enorme en este territorio tan increíble que tenemos, ¿no? Que desde norte a sur, vayas por donde vayas, yo creo que hay mucho sentido común. Yo, cada tierra que he pisado de nuestra región, me ha parecido siempre las personas con las que he hablado, el tabernero de turno, el del mercado de abastos, cuando hablas con ellos en un café siempre encuentras mucho sentido común. Y los filósofos andaluces hemos sido, yo creo que pocos, ¿no? Y mal avenidos en muchas ocasiones, y de hecho Séneca se tuvo triunfo fuera de Córdoba, ¿no? Incluso, si me apuras, te diré, y aquí es un reproche enorme al gobierno, no hemos metido en los planes de estudio andaluces la filosofía andalusí, que es una de las reclamaciones que yo hago cuando doy clases de filosofía, o bien en la universidad o bien en el instituto. Digo, bueno, deberíamos de tener un apartado importante a filosofía de Al-Ándalus, porque aquí hubo grandes pensadores durante 100 años que dejaron un legado intelectual maravilloso y han desaparecido del ideario popular. Bueno, casi ha desaparecido la propia filosofía, ¿no? Ahora parece que estamos viendo un pequeño atisbo entre los políticos de haberse puesto de acuerdo en recuperarla, ¿no? Pero creo que ha sido por necesidad, no por voluntad. ¿No? Y eso es lo triste, ¿no? Que hayamos visto que después de 8 o 10 años sin la filosofía como materia educativa, hemos empezado a ver que es necesaria, ese análisis crítico es necesario para entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Y todo eso, pues con ese fomento del espíritu crítico, de la libertad de pensamiento, que yo creo que, bueno, esto lo decía Lledó, decía que la libertad de expresión estaba muy sobrevalorada frente a la libertad de pensamiento. Es decir, porque un tonto con libertad de expresión dirá tonterías, mientras que la libertad de pensamiento es lo que hay que exigir, es lo que hay que reivindicar. ¿Qué te parece a ti? Hombre, ahí el problema está en cómo conseguimos que el pensamiento sea un pensamiento óptimo, que sea un pensamiento provechoso, ¿no? Y tal y como están diseñados hoy en día, ya no solamente los planes de estudio, sino el tiempo de ocio, incluso en los modelos vitales, no hay tiempo para el pensamiento, ¿no? Yo sostengo una tesis al principio del libro que para mí es muy preocupante, y es que el sistema contemporáneo ha desarrollado unas sinergias maravillosas, muy atractivas, que están eliminando el pensamiento crítico, y nadie lo echa en falta. Nadie se para a pensar, oye, no sabemos pensar, o no nos hemos parado a pensar, o no sabemos qué es lo que estamos haciendo, sino simplemente estamos acudiendo de una manera constante a miles de estímulos que están muy bien diseñados y que además tienen un consumo inmediato, fácil. Pero es que es mucho más fácil, si no se fomenta el pensamiento crítico, pensar. Una vez entrevisté a Francisco Ayala con motivo de su centenario, y me quedaron muchas cosas en su piso de Madrid y tal, pero le pregunté cómo transcurría el día, ¿no? Y me dijo que dedicaba un tiempo a pensar. A pensar. Y yo me quedé pensándolo después. Digo, a pensar. Así, directamente. A pensar, sí, que... Y me lo dijo luego Caroline, su mujer, o Caroline, dice, él está pensando, no está ni leyendo, ni está pensando. Directamente pensando. Bueno, lo decía Einstein, recuerdo en una de las cosas que leí de que decía... Le pidieron disculpas porque había llegado tarde a alguien media hora a su cita. Le dijo, perdón usted, señor Einstein, he llegado media hora. Dice, no pasa nada, me he tirado media hora pensando que sería igual de productiva que en cualquier otro sitio y momento. Sí. Es decir, lo bueno del pensamiento es que no requiere en ningún momento específico del día ni tampoco ninguna instrumentación. Pero es que todo lo que sale en nuestra sociedad es incompatible con el pensamiento. Claro, pero es lo que te comentaba, esas sinergias que se han desarrollado, que es lo que a mí me preocupa, no nos damos cuenta, son tan atractivas, entran en una dinámica de hiperacción tan maravillosa que la acción está sustituyendo al pensamiento. Y si me apuras te diré que la información está sustituyendo al pensamiento. Entonces, como te dicen que todo está a golpe de clic, que puedes acceder a ello de manera muy rápida y tal, ni siquiera te planteas si la información que vas a acceder es una información buena o no. Ahí hablo de la posverdad en el libro, le dedico alguna parte, ¿no? Victoria Camps ya vio esto. Bueno, y es que es una de las referentes que tenemos en este país que debería estar todos los días al final del telediario, creo yo. Y debería salir diciendo todo lo que hemos estado viendo aquí, plantéense ustedes las fuentes, la información, el análisis. Es decir, al final un telediario. Al final de cada telediario debería salir Victoria Camps para advertir, yo lo digo, en el elogio de la duda, ¿no? Que es un libro maravilloso. ¿Por soñar? No, tenemos que soñar. Bueno, leyendo el capítulo que dedicas a Kant, es la vez que lo he visto más clarito, lo de Kant, el pensamiento de Kant. Esas son las ventajas de dar clase con adolescentes, que tienes que empezar a desmenuzar hasta que al final se lo tienes que dejar evidente, como decía Descartes, ¿no? Kant es un referente en mi vida, y es un referente cuando lo descubrí con 19 años en la facultad, lo he vuelto a leer y a releer muchas veces. Y en concreto el texto de ¿Qué es la ilustración?, que me parece de una clarividencia que en el siglo XXI debería estar
estar puesto en cualquier puerta de cualquier centro educativo, ¿no? Es decir, esa reflexión de atrévete a pensar, hoy es, si me apuras te diría, una rebeldía contemporánea, es decir, un síntoma de rebeldía, al decir, bueno, no sigas con los parámetros que otros te han dado, porque dice, es muy fácil no emanciparse, es muy fácil tener, pues creo que lo dice ahí en el texto, ¿no? Es decir, tener un cura que me diga cuáles son los criterios morales, un pastor que me guíe, tener un médico que me diga cómo está mi salud, es decir, si al final dejas que cada uno te vaya diciendo cómo tienes que orientar tu vida, tú no te atreves a salir de tu minoría de edad intelectual, ¿no? Y ese no salir de la minoría de edad intelectual, que es muy cómodo, al final lo que te provoca es que tú no vivas tu vida. Te provoca que te vayas dejando llevar sin necesidad de tener una identidad. Luego, bueno, hablas de muchos y nos cuentas, nos haces digeribles y comprensibles los filósofos. La idea de la alegría. Yo cada día valoro más la alegría. Y tú hablas de que la alegría nos ayuda a mejorar y que te basas en Spinoza y te basas en Pascal también, ¿no? En Pascal, ¿no? En Pascal. Sí, Spinoza, que me parece que es uno de los mejores filósofos a la hora... Bueno, lo dice también Castilla del Pino, ¿no? Nuestro psiquiatra andaluz, que en paz descanse. Pero él decía que le parecía, después de estudiar a Spinoza, que era el que mejor había entendido las emociones, incluso en el siglo XX. Y Spinoza habla de la alegría como una sensación que tenemos cuando descubres que ha habido un progreso y una mejoría en ti. Sí. Ya sea intelectual, ya sea físico, dice, entonces se te genera la alegría, pero para eso tienes que descubrirlo. Es decir, tienes que darte cuenta. Y ese darte cuenta significa activar ese pensamiento crítico. Bueno, José Carlos, aquí no está Charo, que es paisana, Charo Gutiérrez, y que tú también creías que la ibas a encontrar, así es que yo te paso el cuestionario final porque creo que eres habitual de este programa. José Carlos Ruiz, ¿el mejor momento para pensar? En mi caso, a las 6 de la mañana. Una verdad absoluta. La verdad os hará libres, me quedaría con esa. ¿Qué rótulo pondrías en los transportes públicos para que todo el mundo los leyera en el metro, en el autobús? Yo pondría el lema de Kant, atrévete a pensar. Creo que sería un ejercicio de reflexión, ¿no? Decirle a la gente, atrévete. Para mí es coger de la solapa, de la pechera y zarandear. ¿En la vida es mejor tener suerte o talento? Uf. Yo te diría que suerte. Te diría que suerte. ¿Qué consejo daría al nuevo gobierno, flamante gobierno andaluz, para subir un poquito el nivel cultural de los andaluces? Bueno, creo que lo hemos dicho antes en la entrevista. Pediría que introdujesen desde primaria pensamiento crítico como asignatura. ¿Espera más de la ciencia o de los políticos? Bueno, siempre espero más de los políticos, que es el arte de gobernar. ¿Qué obra de arte le emociona más? Uf, hay muchas. Pero de lo que siempre me emociona y me sorprendo de que me emocione cada vez que entro es en la mezquita. Cada vez que entro a la mezquita, no sé por qué, me conmuevo, es algo increíble. ¿La persona que más ha influido en su vida? Pues mis padres y mi abuelo Antonio. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Hay muchas, por fortuna, ¿no? Pero yo me quedaría con Emilio Lledó, que lo han mencionado antes. Me parece que cada vez que habla sienta cátedra y es muy racional. José Carlos Ruiz, ¿a qué hemos venido al mundo? Pues a intentar dejarlo mejor un poquito que lo encontramos. Yo creo que es el objetivo vital. Bueno, pues ha sido un placer, José Carlos. Repetiremos cuando aparezca, porque creo que es muy bueno. Vamos a intentar hablar de eso. El propósito de este libro, como dice la conclusión, no ha sido otro que el de reclamar la importancia de aprender a pensar bien para llevar una vida equilibrada y feliz. Ha sido un placer, José Carlos. A vosotros, muchas gracias. Bajo la influencia del universo lorquiano, Pedro Sierra acaba de presentar Llanto de la guitarra. Es el nuevo disco de un guitarrista, compositor y productor que ha trabajado con Farruko, con Carmen Linares y con otros grandes. Hoy es uno de los guitarristas más brillantes de la escena flamenca. Quedamos con Pedro Sierra aquí, en un aula de la Fundación Cristina Geren de Sevilla, donde da clase este guitarrista fino y ecléctico.
A sus 52 años y después de triunfar, ya sea acompañando a otros o en solitario, Pedro, productor de sí mismo, intenta ser ese creador libre de las dictaduras impuestas por la tradición o la crítica, que divirtiendo y divirtiéndose ayude a seguir catapultando la guitarra flamenca en la era post-Paco de Lucía. Yo toco para mí, yo toco lo que me gusta, y cuando me enfrento a un público al que quiero que disfrute, que le tengo que entretener. No toco ni para guitarristas, ni para críticos, ni para nada por el estilo. Antes de venirse a Sevilla a terminar de formarse con Manolo Sanlúcar, este flamenco de Hospitalet de Llobregat forjó su guitarra paseándose de muy niño por las peñas de Barcelona. En la Cataluña de Carmen Amaya, el flamenco era entonces una identidad para los emigrantes andaluces. Gracias a ser catalán soy guitarrista, es curioso. Porque claro, yo nací en la Cataluña de los emigrantes andaluces, donde casi 2 millones de andaluces vivían en Cataluña. En aquella época los andaluces querían de alguna manera recordar sus raíces, y entonces en aquel tiempo había muchas peñas flamencas. Candela moderna en el patio de la Fundación Jeren, metáfora del viejo y nuevo flamenco en las cuerdas de un guitarrista que se roza con el jazz, la clásica o el folk, pero que en España aún lo tiene crudo si quiere ejercer de concertista en solitario. En España no tiene mercado. No sé si es por la cultura musical que hemos heredado o que nos falta por adquirir, pero pasando las fronteras, la guitarra tiene mucho mercado. El extranjero sabe apreciar muchísimo un concierto de guitarra. Ellos y nosotros. Placer de oír a Pedro Sierra en los temas de su nuevo disco, Llanto de la Guitarra. Todavía con los ecos de la gala de los Goya sevillana, Sevilla sigue vestida de cine, porque esos días se rueda en la ciudad El Inconveniente. Se trata del primer largometraje de Bernabé Rico. La película cuenta con la colaboración de Canal Sur, está protagonizada por Juan Acosta y Kitty Mamber. Y el gaditano Javier Ruibal, Premio Nacional de las Músicas Actuales y con más de 35 años en la música, saca nuevo disco y acaba de presentarlo en Sevilla. Paraísos Mejores es el título de este álbum, donde convive una colección de historias sobre el alma del ser humano y sus ansiedades particulares. Con la alegría y el sello inconfundible de Ruibal terminamos hoy, deseándoles que tengan una buena noche, y ya saben que a través de @alsurcanarsur pueden comunicar con nosotros y también en redes sociales. Buenas noches.